Bueno, vamos a situarnos. En pleno siglo I, en la bulliciosa, caótica y, digamos, tremendamente estratificada ciudad de Antioquía, empezó a ocurrir algo completamente impensable para la época. Impensable es quedarse corto, la verdad. Ya, es que de repente amos y esclavos, patricios romanos y ciudadanos de a pie, o judíos y gentiles, se sentaban a comer en la misma mesa. Ajá. Y no solo eso, empezaban a compartir su dinero de forma totalmente voluntaria, cuidaban de huérfanos que no eran suyos y, esto es clave, se negaban en rotundo a empuñar un arma. Que eso en aquel contexto era de locos. Exacto. Todo esto, recordemos, en las narices de uno de los imperios más militarizados y brutales de la historia, el Imperio Romano. Madre mía, ¿sí? Un lugar donde mostrar debilidad era prácticamente una sentencia de muerte social y física. Yo, como analista de estos temas, sigo asombrada. Es que es un escenario fascinante y sobre todo profundamente desconcertante si lo miramos con la mentalidad de aquel momento. Claro. Porque en un mundo donde el poder se medía pura y simplemente por a quién podías someter, aparece de la nada una comunidad que decide que su mayor fortaleza va a ser precisamente renunciar a cualquier tipo de dominación sobre el otro. Es una locura. Y el motivo por el que estamos arrancando esta inmersión profunda, este análisis exhaustivo de hoy, con esta estampa tan radical, es porque encierra una paradoja, bueno, maravillosa. Totalmente. Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que una forma de pensar y de vivir, nacida en una ciudad de Oriente Medio hace 2 milenios, resulta ser la respuesta más precisa, más afilada y útil a la crisis actual? A la crisis de credibilidad institucional, quieres decir. Sí, a esa crisis de credibilidad y también a la asfixiante sobrecarga de información que sufrimos en pleno siglo XXI. Ujú. Por eso hoy nos vamos a zambullir a fondo en una serie de textos, apuntes y estudios históricos sobre la fe cristiana primitiva. Pero, ojo, vamos a dejar algo clarísimo desde el minuto 1. Importantísimo esto. El objetivo de esta charla no es, ni de lejos, tener un debate religioso o teológico sobre quién tiene la razón o quién está equivocado. No vamos por ahí. Absolutamente no. Nuestra misión hoy es puramente histórica, sociológica y, si me apuras un poco, hasta antropológica. Eso es. Vamos a poner la lupa sobre esta comunidad tan específica de Antioquía y sobre un concepto verdaderamente rompedor que en nuestras fuentes denominan teología kenótica. Teología kenótica. Vale. Exacto. Y lo que resulta verdaderamente apasionante es diseccionar cómo este grupo humano logró un impacto masivo. Un impacto que, cambió el rumbo de la civilización occidental. Ni más ni menos. Y lo hicieron no a base de conquistas, ni de poder político, ni de decretos imperiales. Lo hicieron a través de una idea radical sobre el servicio y, sobre el vaciamiento del ego. Porque si lo pensamos bien en una era actual, donde la norma parece ser construir muros ideológicos, atrincherarse en cámaras de eco y defender dogmas inamovibles a gritos en las redes sociales, Ya te digo, el pan de cada día. pues sumergirnos en este material nos va a revelar algo tremendo. A veces, volver a la esencia más desnuda y simple es el acto de rebeldía más grande que existe. Estoy 100% de acuerdo. Así que vamos a viajar al siglo I para poner un poco de orden. Los textos que estamos manejando dibujan un contraste, diría yo, brutal entre dos grandes polos de aquel movimiento primitivo. Sí, dos visiones muy distintas. Por un lado, tenemos Jerusalén y por otro, Antioquía. Empecemos por la primera. ¿Qué ambiente se respiraba en la comunidad de Jerusalén en aquellos primeros años? Pues mira, para entender el terremoto absoluto que supuso Antioquía, primero hay que mirar a la, iglesia madre, a la sede central que era Jerusalén. Ajá. Según los datos históricos que recogen nuestras fuentes, esta comunidad nace justo tras los eventos de Pentecostés. Su origen es estricta y puramente judío. Vale. Y está liderada por lo que podríamos llamar los pesos pesados históricos, o sea, figuras fundacionales como Pedro y Santiago. Los que estuvieron allí desde el principio de los tiempos, vamos. Eso es. Y precisamente por ser los fundadores, en ese contexto tan específico, su visión estaba profundamente enraizada en el cumplimiento de la ley judía. Claro, lo que conocían. Exacto. Es decir, la expectativa inicial, y lógica para ellos, era que si alguien quería formar parte de esta nueva comunidad, primero tenía que pasar por el aro de todas las normativas. De todas las reglas de pureza y demás, ¿no? Sí. Normativas, rituales, tradiciones del judaísmo. Era, a fin de cuentas, una estructura rígida,
muy ligada a una identidad nacional y cultural súper específica. Mm, Funcionaba casi como una secta purista dentro del propio judaísmo de la época. vale, me hago perfectamente la idea. Y en el otro extremo del cuadrilátero aparece Antioquía, Ahí está el contraste. que, según cuentan las fuentes, pues no nace de una planificación estratégica brillante en una sala de juntas, sino como resultado de un desastre, de una época de persecución intensa. Así es, la persecución en Jerusalén obliga a muchos de estos primeros seguidores a huir, a dispersarse. Claro, a salvar la vida. Y un gran número de ellos acaba refugiándose en Antioquía, que era una metrópolis cosmopolita inmensa en aquel entonces. Una locura de ciudad. Y al llegar allí, al estar lejos del control central de Jerusalén y en un entorno de pura supervivencia, pues ocurre algo sin precedentes en la historia. ¿El qué, exactamente? Se forma, de una manera totalmente orgánica, una comunidad mixta. Por primera vez en la historia de este movimiento, empiezan a convivir y a compartir rituales personas de origen judío con gentiles. Wow. Es decir, con personas de cultura grecorromana que francamente no tenían ni idea de las leyes de Moisés ni de sus costumbres. Y el detalle clave aquí es que lo hacen sin imponer esa pesada carga de la ley judía. O sea, no les obligan a asimilarse culturalmente, ¿verdad? Exacto. No les dicen, tienes que ser judío para estar aquí. Y bajo el liderazgo de figuras que operaban más en la frontera, como Pablo, Bernabé y más tarde Ignacio, aquello se convierte en un crisol de diversidad. Que debía de resultar, escandaloso para los más conservadores de Jerusalén. Y tan escandaloso, pero a la vez tremendamente magnético, por lo que parece. Muchísimo. De hecho, las fuentes subrayan un hito histórico fundamental, que, a menudo pasa desapercibido hoy en día. Cuéntame. Es precisamente en este entorno tan diverso, en Antioquía, donde a este grupo se les llama por primera vez cristianos, ¡Ostras! tal y como recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles en las fuentes. Y de hecho, Antioquía termina desbancando a Jerusalén como el gran motor de expansión. Se convierte en el verdadero centro misionero hacia el resto del mundo. Ese detalle del nombre, la verdad, me parece vital, porque indica que la sociedad romana de la época los miró y dijo, a ver, un momento, estos ya no son una rama rara del judaísmo. Claro, ya no encajaban en esa caja. Exacto, es como, esto es algo completamente nuevo. Y si me permites hacer un paralelismo con el mundo empresarial actual, que creo que ilustra muy bien la tensión entre ambas ciudades. A ver, dale. Pues Jerusalén me recuerda a una de esas corporaciones inmensas, antiguas y súper pesadas. Una empresa con un legado tremendo que se aferra, rígidamente a sus estatutos fundacionales. Sí, el típico dinosaurio corporativo. Eso es. Para entrar ahí uno tiene que vestir su uniforme, cumplir un horario milimétrico, aprender su jerga y adoptar toda su cultura sin cuestionar ni una coma. Una estructura 100% vertical donde la tradición dicta cada movimiento, sí. Exacto. Pero luego miras a Antioquía y Antioquía es una startup pura y dura. ¿Totalmente? Es ágil, funciona con código abierto, nacen de la adversidad, iteran rapidísimo y sobre todo adaptan su visión para incluir el talento de cualquier parte. No exigen que uno cambie su pasaporte o su origen. Ujú. Simplemente proponen unirse a una nueva forma de operar. Pero claro, aquí es donde a mí, francamente, no me cuadran las matemáticas sociales de la época. ¿Por qué lo dices? Porque si Antioquía fue tan rompedora, derribando estas barreras culturales milenarias, y prescindieron del enorme y detallado manual de reglas de Jerusalén, ¿qué evitó que aquello se convirtiera en la anarquía absoluta? Buena pregunta. Es decir, ¿cuál era esa tecnología central, ese pegamento invisible que mantenía a judíos, griegos y romanos unidos en la misma habitación sin matarse entre ellos? Pues fíjate, esa es la gran incógnita sociológica. ¿Cómo se cohesiona la diversidad extrema sin usar la fuerza o una ley férrea? Claro, porque romanos y judíos se odiaban. Exacto. Y la respuesta que articulan los textos de nuestra investigación es precisamente lo que se conoce como la teología kenótica. Vale, el concepto que mencionabas antes. Este es el motor interno, la idea fundacional de esa comunidad de la startup. Todo pivota sobre un texto muy específico de las fuentes, la Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 7. Ahí se describe la naturaleza de Cristo de una manera insólita para cualquier deidad de la antigüedad. Afirma que, textualmente, se vació a sí mismo
y la palabra griega original que se usa ahí para este vaciamiento es kenosis. Kenosis, vaciarse a uno mismo, tomando forma de siervo, según apuntan los textos. A ver, vamos a darle una vuelta a esto, porque suena muy poético, pero necesitamos entender cómo operaba en la cabeza de una persona del siglo I. Claro, claro. Para entender el impacto real de la kenosis, hay que comprender primero el cambio radical de paradigma mental que supuso respecto al tiempo y a la religión. Vale. Las fuentes hablan de que esta comunidad vivía una fuerte tensión escatológica. Uy, frena un segundo. Vamos a traducir tensión escatológica al lenguaje de los mortales, porque es un término muy académico y no queremos perder el hilo del análisis. Tienes toda la razón. Perdona. A grandes rasgos, la escatología es la parte de la teología que estudia el final de los tiempos. El destino último de la humanidad, vamos. Vale, el más allá y todo eso. Eso es. En las religiones tradicionales de la época, la dinámica consistía en realizar sacrificios y ritos para apaciguar a dioses lejanos. Todo con la esperanza de que, en un futuro distante, o en la otra vida, esos dioses intervinieran y arreglaran el mundo. Era una actitud un poco de esperar a que vengan a salvarte, ¿no? Exactamente. Era una espera pasiva. Pero lo que esta tensión escatológica significa en el contexto de Antioquía es que a ese reino de paz y justicia no había que esperarlos sentados. Ah, La idea verdaderamente subversiva, te vuela la cabeza si lo piensas, era que a Jesús y a ese reino había que hacerlos presentes de forma física, aquí y ahora, en las calles. es decir, no es un vamos a rezar para que Dios baje y nos solucione la papeleta, sino un nosotros somos el mecanismo por el cual esa realidad se materializa hoy. Ese es exactamente el cambio de chip. ¿Y cuál era la herramienta para materializarlo entonces? Pues esa es la clave, no es la espada. Se materializa única y exclusivamente a través del amor y del servicio desinteresado. ¡Wow! La teología kenótica establece que la verdadera divinidad, la verdadera fuerza, no reside en acumular poder político, ni en conquistar territorios, y mucho menos en imponer un dogma por la fuerza. Claro. Reside, en la renuncia consciente y total al ego y a la violencia. El objetivo de esta comunidad no era conquistar el imperio romano para, qué sé yo, sustituir al César por otro emperador de los suyos. Ya. Su misión era reconciliar a los seres humanos entre sí. Pero vamos a ver, aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo, como analista crítica. Adelante. Porque me resulta de una ingenuidad casi suicida. Pongámonos en contexto temporal, pero también miremos a nuestro alrededor hoy. Vivimos en la era dorada del ego, de la marca personal. Desde luego. Nos enseñan desde pequeños que hay que optimizar el perfil, acumular seguidores, ganar capital, escalar en la empresa y, bueno, proyectar una imagen constante de invulnerabilidad. Sí, no mostrar debilidad jamás. Y en el Imperio Romano era igual pero con legiones y gladiadores. El poder lo era todo. Así que la idea de vaciarse del ego, de bajar la cabeza y servir al otro, suena, francamente, al peor consejo de supervivencia posible. Totalmente. Parece un desastre anunciado. Entonces, ¿cómo demonios convencían a alguien, y especialmente a ciudadanos romanos educados en la cultura de la dominación, para adoptar esta antropología espiritual? ¿Cómo se le vende a un ser humano que su identidad no se realiza aplastando a la competencia, sino rindiéndose y sirviendo? Es que, visto con la lente del marketing moderno o de la política imperial romana, es una estrategia abocada al desastre más absoluto. Ofrecer sumisión voluntaria parece de loco, sí. Ya te digo. Pero la genialidad de la kenosis es que funcionó precisamente porque ofrecía la única cosa que todo el poder, el dinero y el estatus del Imperio Romano no podían comprar. ¿El qué? Paz mental. Paz mental y una comunidad auténtica. Esta antropología espiritual sostiene que el ego humano, esa necesidad constante de quedar por encima, de defender el honor, de aparentar y de acumular, es en realidad una prisión agotadora. Qué gran verdad, sí. Agota muchísimo. Al practicar el vaciamiento, al dejar de competir por el estatus, estas personas experimentaban una liberación psicológica brutal. Fíjate, si me permites la imagen, me suena muchísimo a la filosofía que hay detrás del arte marcial del judo. Del judo. A ver, explícame eso que me interesa. Claro, en un combate tradicional, si el rival te empuja con fuerza, tú opones el doble de fuerza para no caer, y al final gana el que tenga los músculos más grandes, ¿no? Sí, la ley del más fuerte. Así funcionaba Roma, desde luego. Exacto. Pero el judo te dice, si el rival te empuja, no opongas resistencia, vacíate, acompaña su movimiento. Al no encontrar una pared de ego contra la que chocar, la agresividad del otro se desmorona por su propio peso. Ostras.
Al negarse a jugar al juego del poder, los primeros cristianos se volvieron inquebrantables. Es una analogía brillantísima, de verdad, porque captura exactamente la dinámica social de la época. Sí. Sí. Al derribar la necesidad personal de dominar y de tener siempre la razón, se pulverizaban automáticamente las barreras que separaban a las personas. Claro. Pensemos, ¿por qué podían sentarse a comer un patricio romano y un esclavo griego en la misma mesa de Antioquía? Porque si ninguno de los dos está intentando proteger su estatus, si ambos han vaciado su rango social en la puerta, la comunión se vuelve natural. Qué pasada. La kenosis actuaba como, digamos, el mayor nivelador social jamás inventado. Vale, entiendo la teoría perfectamente y reconozco que tiene una profundidad psicológica tremenda. Pero las ideas filosóficas bonitas no sobreviven a la brutalidad de la historia solo por ser inspiradoras en un pergamino. Desde luego que no. El análisis de nuestras fuentes aterriza todo esto en lo que denominan el manifiesto kenótico. Y esto es lo que, la verdad, me vuela la cabeza. No se quedaban en foros de debate teológico. No, para nada. Tradujeron esta filosofía en prácticas comunitarias muy concretas y, francamente, peligrosísimas para la época. Así es. Bajaron la teoría a la calle con una radicalidad asombrosa. Los textos documentan 4 grandes pilares o prácticas vitales en la Antioquía primitiva. A ver, ¿cuáles son? El primero era el servicio a los pobres y la comunión de bienes. La kenosis se tenía que ver en el bolsillo. Compartían sus recursos y cuidaban de los más vulnerables, las viudas, los huérfanos, los enfermos. Ya. Y ojo, que en la cultura grecorromana la caridad no era una virtud. La debilidad inspiraba desprecio, no compasión. Así que esto era un choque cultural directo. Literalmente, vaciar el propio granero para llenar el de alguien que, según la sociedad de la época, no merecía vivir. Tela. Y la cosa se pone más compleja si consideramos el segundo pilar, la hospitalidad radical. Y cuidado, que la palabra radical no está ahí de adorno. ¿A qué se refieren? Consistía en acoger en casa al extranjero, al diferente, al paria social. Imagina la tensión, abrir tu hogar a personas de etnias y clases que tu propia cultura te había enseñado a odiar. Madre mía. O a considerar inferiores, vamos. Ver al forastero no como una amenaza que viene a quitarte lo tuyo, sino como un igual al que servir. Lo cual choca frontalmente con ese instinto humano tan primario de construir muros ante la incertidumbre que mencionábamos al principio del análisis. Exacto. El tercer pilar subía aún más la apuesta, si cabe. El testimonio pacífico. Cero violencia. Implicaba un rechazo absoluto y frontal al uso de la violencia, ya fuera como método de expansión de sus ideas o incluso como defensa propia. ¡Wow! En un imperio forjado a base de legiones, sangre y crucifixiones, ellos decidieron que su nueva realidad, su reino, se anunciaba exclusivamente a través de su forma de vivir, jamás con la coacción. Impresionante. Y falta uno, ¿no? Sí, por último, el cuarto elemento, que era como el corazón que bombeaba sangre a todo el sistema, la oración en común y la Eucaristía o fracción del pan. Ajá. No era un rito vacío. Era el espacio íntimo donde recargaban fuerzas y experimentaban esa conexión profunda que les daba el valor para salir ahí fuera y enfrentarse a un mundo hostil, pues con las manos vacías. Fíjate que hay una frase histórica recogida por observadores externos de la época que nuestras fuentes rescatan y que yo creo que resume el éxito arrollador de este movimiento inicial. Sí, sé cuál dices. Decían de ellos a veces con asombro y a veces con profunda sospecha: miren cómo se aman. Y punto. Ese era todo su plan de marketing, por decirlo así. ¿Tal cual? Su mayor herramienta de expansión no era un debate filosófico donde humillaban al rival, no era la persuasión política y desde luego ni muchísimo menos un ejército. Era la fuerza incontestable de una demostración práctica de afecto y protección mutua, en medio de un mundo despiadado. Miren cómo se aman. Es la validación empírica de que el código fuente funcionaba. Esa teología del vaciamiento no era una utopía, era una realidad observable que atraía a miles de personas que estaban, hastiadas de la violencia y la opresión del sistema imperial. Todo esto suena a un manual de instrucciones perfecto para construir comunidades resilientes, a prueba de crisis y sobre todo a prueba del ego humano. Sí, Pero claro, aquí la historia nos da un buen baño de realidad. La fase de startup idílica de Antioquía no duró para siempre. lamentablemente no. Si damos un salto rápido a través de los siglos y miramos el desarrollo institucional,
Da la sensación de que esa agilidad, esa sencillez basada en el servicio, pues quedó sepultada. Bajo toneladas de burocracia, sí. Toneladas. Burocracia, papados, guerras de religión, inquisiciones y dogmas incomprensibles. Siguiendo la analogía corporativa, la startup revolucionaria parece haberse convertido con los siglos en un monopolio pesado y superdefensivo. Es una evolución muy humana, por desgracia. La gran pregunta que plantean los documentos hoy es cómo rescatamos esa mentalidad original en pleno siglo XXI, cuando la institución que la alberga ha acumulado tantas capas de historia. Pues fíjate, esa es precisamente la encrucijada crítica en la que se centran las conclusiones de nuestras fuentes de hoy. Y el diagnóstico es muy claro. A ver. Hoy vivimos una crisis masiva de credibilidad. Las grandes instituciones, y ojo, no solo las religiosas, sino todas las que se basan en la acumulación de poder y en la defensa de dogmas rígidos, están bajo un cuestionamiento tremendo. Totalmente. Sin embargo, paradójicamente, hay un hambre atroz de autenticidad espiritual y de sentido en la sociedad. La gente busca desesperadamente esa conexión original. Pero rechazan el envase, ¿no? Exacto. Rechazan instintivamente los pesados envoltorios institucionales porque los perciben vacíos, caducos o directamente hipócritas. Es como decir, mira, quiero el producto nutritivo original, pero no me obligues a tragarme las 5 cajas de plástico y el manual de instrucciones burocrático en el que viene envuelto. Es una imagen muy gráfica y, la verdad, muy real. Y lo que los textos proponen es que la teología kenótica es el antídoto perfecto para esta crisis contemporánea. Ujú. La solución no pasa por atrincherarse, ni por levantar muros más altos y gritar los dogmas más fuertes contra una sociedad que se ha secularizado. Ya. El camino es aplicar esa misma kenosis a la propia institución, despojarse del poder, soltar el lastre y volver a poner en el centro el amor y el servicio radical. Y la buena noticia, según entiendo, es que para lograr este renacimiento hoy, los autores señalan que contamos con 2 herramientas modernas formidables. Así es. Esto es lo que más me ha sorprendido de todo el material, tengo que confesarlo. Usar herramientas del siglo XXI para desenterrar y reactivar una fe del siglo I. ¿De qué herramientas estamos hablando exactamente? Pues la primera es el método histórico crítico. Vale, a ver, el nombre asusta un poco por lo académico. Vamos a desgranar esto para ver su utilidad real en este contexto. Sí, suena muy denso, pero en el fondo es un enfoque científico y analítico que ha revolucionado la forma de leer textos antiguos en los últimos 100 años. Ajá. En lugar de leer un texto milenario de forma, digamos, literal o mágica, este método estudia los manuscritos en su idioma original, analiza el contexto sociopolítico del momento y examina los géneros literarios. ¿Y por qué es tan crucial para nuestro tema de hoy? Porque actúa como un bisturí de alta precisión. Ah, me gusta esa imagen. Permite a los estudiosos y por extensión a todos nosotros separar el núcleo innegociable del siglo I, o sea, esa kenosis, esa hospitalidad, ese rechazo a la violencia. Sí. Separarlo de todas las capas de tradiciones, prejuicios culturales y reglas temporales que, inevitablemente, se le fueron pegando durante la Edad Media, el Renacimiento o la época victoriana. Ah, claro, lo veo. Nos permite ver qué parte es verdaderamente el código fuente de la comunidad de Antioquía y qué partes son simplemente pues, los pesados manuales de recursos humanos que los burócratas fueron añadiendo siglos después para mantener el control. Exactamente. El método histórico crítico da el permiso intelectual para soltar ese peso extra, para vaciarse de la tradición innecesaria, sin el miedo a sentir que estás perdiendo la identidad original. ¡Qué maravilla! De hecho, lo que haces es recuperar esa identidad más pura. Y esto nos lleva a la segunda gran herramienta que mencionan las fuentes. ¿Qué es? Que es, ni más ni menos, que la democratización de la información. Claro, Internet, el acceso global a los datos desde la palma de la mano, vamos. Ese es el verdadero punto de inflexión. Pensemos que, durante más de 1500 años, el conocimiento profundo sobre estos textos, los idiomas originales y los descubrimientos arqueológicos, pues estuvo celosamente guardado en abadías. Bajo llave. Sí, en monasterios y universidades controladas por las propias élites de la institución. Solo unos pocos elegidos, los intermediarios oficiales, podían dictaminar qué decía realmente la historia y cómo debía interpretarse el cristianismo primitivo. El pueblo llano dependía por completo de lo que le contaran desde el púlpito el domingo. Totalmente. Pero hoy, ese paradigma ha saltado por los aires. Ya ves. Cualquier persona en Madrid o en Bogotá
Con un teléfono móvil y una conexión a Internet, puede buscar traducciones interlineales del griego de la carta a los filipenses. Es una pasada, sí. Puede leer ensayos sobre cómo vivían los esclavos en Antioquía o descubrir por sí mismo en qué consistía este manifiesto kenótico del que hablamos. La información ya no tiene dueños. Y las implicaciones de esto son, bueno, enormes. Significa que para reconstruir comunidades basadas en la kenosis ya no se necesita el permiso ni la mediación de una estructura vertical pesada. Eso es. Grupos de personas en cualquier parte del mundo pueden acceder directamente a las raíces de esta espiritualidad, saltarse los intermediarios y empezar a aplicar la hospitalidad radical y el servicio por su cuenta. El conocimiento originario ha vuelto a ser, como decías tú antes en la analogía, de código abierto. ¡Qué alivio! Más inmenso supone esto, de verdad te lo digo. Fíjate que al inicio del análisis hablábamos de la brutal sobrecarga de información que padecemos hoy en día. Sí, que es agotadora. Estamos sepultados bajo miles de teorías, filosofías de vida, gurús de Internet, políticos y algoritmos que compiten a gritos por decirnos cómo vivir. ¿A quién voltar? ¿Qué creer? Y a quién odiar, sobre todo. Y eso nos genera una ansiedad tremenda. Y de repente rescatar la teología kenótica nos proporciona un filtro cognitivo perfecto. Y afiladísimo además para navegar por el presente. Un filtro muy necesario. Si usamos esto como plantilla para evaluar cualquier idea, institución o líder, la pregunta a hacerse es muy simple. A ver, ¿cuál sería? Esta propuesta se basa en el vaciamiento del ego, en la inclusión y en el servicio desinteresado al más débil. Si la respuesta es no, si lo que busca es acumular poder, levantar muros contra el diferente, fomentar el miedo o dominar, entonces el ruido. Ruido puro. Es accesorio, lo podemos descartar sin ningún remordimiento. Es un filtro implacable, la verdad. Y como bien destilan los textos, la propuesta fundamental para sortear la crisis actual es que lo verdaderamente decisivo no es desgastarse defendiendo muros dogmáticos institucionales. ¿Ya? Sino volver a hacer operativo ese código original. Esta forma de vida puede renacer hoy, con más fuerza que nunca porque la investigación histórica nos ha limpiado el terreno y la tecnología nos ha devuelto el acceso directo a la fuente. Menudo viaje intelectual hemos dado hoy, la verdad. Sí, ha sido intenso. Vamos a hacer una pequeña síntesis para sentar todas estas piezas antes de despedirnos de los que nos escuchan. Hemos arrancado observando un contraste histórico, bueno, alucinante en el siglo I. ¿El de las dos ciudades? Exacto. El choque entre la rigidez tradicional, basada en el cumplimiento de la ley de la Comunidad de Jerusalén, frente a la explosiva y mestiza innovación de la startup que era Antioquía. Y ahí hemos comprobado que el secreto de la agilidad y cohesión de Antioquía residía en la teología kenótica, en esa voluntad revolucionaria de vaciarse del ego, de soltar el estatus y de renunciar por completo al poder de dominación. Una filosofía que, lejos de quedarse en los libros de teoría, pues se materializó en un estilo de vida peligrosísimo para los estándares del Imperio Romano. Totalmente. Sirviendo a los marginados, abriendo la puerta al extranjero y negándose en redondo a usar la violencia, lo que provocó que el mundo a su alrededor solo pudiera decir: miren cómo se aman. Y finalmente, hemos visto cómo este código original, oculto bajo siglos y siglos de capas institucionales, puede ser rescatado hoy de forma directa, por cualquier persona. Sí, gracias al bisturí de la historia crítica y, por supuesto, a la red global de información. Lo cual demuestra una vez más que, en tiempos de profunda crisis, el acto de mirar hacia atrás, hacia la raíz más primigenia, es a menudo la única forma válida de desatascar el futuro. No podría estar más de acuerdo contigo. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire un último pensamiento. Algo para que todos le demos una vuelta tranquilamente después de escuchar esto. Me parece perfecto. Hemos comprobado a lo largo de este análisis profundo cómo este movimiento primitivo floreció, sobrevivió y de hecho terminó transformando uno de los imperios más brutales de la historia de la humanidad. Ajá. Y lo hizo precisamente porque hizo exactamente lo contrario de lo que dictaba la lógica del poder. En lugar de acorazarse, renunció a la espada. En lugar de exigir asimilación a sus normas, ofreció hospitalidad radical. Se vació de sí mismo. Se vació de sí mismo y, paradójicamente, se volvió imparable. Entonces, la pregunta que se nos queda grabada en la mente es esta. A ver. ¿Qué ocurriría hoy si nuestras grandes instituciones modernas, y ojo, no me refiero solo a la Iglesia, sino a nuestros parlamentos políticos que están enormemente polarizados, a nuestras gigantescas corporaciones o incluso a nuestras propias dinámicas sociales en Internet,
¿Qué pasaría si decidieran dar este mismo salto al vacío? ¡Wow! Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si dejaran de gastar millones de horas y recursos en construir trincheras ideológicas, en atacar al rival y en levantar muros defensivos, y en su lugar comenzaran a practicar este vaciamiento de su propio ego para intentar integrar y servir genuinamente a los que piensan diferente? Uf, es un cambio de paradigma bestial. ¿Significaría eso la muerte por debilidad y el colapso definitivo de la institución? ¿O sería exactamente en ese instante de aparente rendición cuando nacería por fin una verdadera comunidad humana? Ahí lo dejamos.